Bueno, buenas noches amigos. En esta ocasión les voy a presentar el tema de antianémicos. Sin embargo, para empezar, hay que recordar que en clases anteriores vimos cuál es la función de la sangre. La función de la sangre va a ser principalmente transportar oxígeno y nutrientes a los órganos para llevar a cabo su función de una forma adecuada. Y a continuación resalta la siguiente pregunta. ¿Y cómo se lleva a cabo el transporte del oxígeno? Para esto vamos a ver la participación de la hemoglobina. La hemoglobina, como sabemos, es una proteína que está conformada por dos cadenas alfas y dos cadenas betas, mientras que en el centro de la molécula se encuentra el hierro. Por favor, no pierdan el detalle de esta estructura. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la unión entre el oxígeno y la hemoglobina? Recordemos que el oxígeno va a formar enlaces covalentes con las estructuras alfa y beta. Posteriormente, la hemoglobina dentro de los eritrocitos se va a encargar de transportar este importante gas hacia los órganos y los tejidos. Entonces, con base en esto, se lleva a cabo el transporte del oxígeno en la sangre. Pero ¿cómo se lleva? Para esto, iniciamos que en los pulmones se va a llevar a cabo la oxigenación de la sangre. Recuerden que la hemoglobina se une con el oxígeno. Entonces se forma la oxidación de la hemoglobina, es decir, se genera la oxihemoglobina. Posteriormente, esta hemoglobina dentro de los eritrocitos viaja a través del torrente sanguíneo para llegar hacia el tejido, en donde va a ser en el tejido en el cual envíe o intercambie el oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, debido a la pérdida del oxígeno en la hemoglobina, se dice que se genera la desoxihemoglobina. Entonces ya no está oxigenada. Para esto, los eritrocitos viajan a través del torrente sanguíneo y llegan hacia el pulmón, en donde se lleva a cabo de nuevo la oxigenación de la sangre. Entonces, con base en esto, vamos a ver a detalle cómo se lleva a cabo este proceso. Primero, en el panel A, vemos cómo en el alveolo va a ingresar el oxígeno. Este gas, recuerden que va a ser permeable hacia la membrana de las células. Posteriormente, este gas penetra los capilares de los pulmones y posteriormente ingresa hacia el eritrocito. Posteriormente, en el eritrocito, la hemoglobina forma una interacción con el oxígeno, ¿sí?, para posteriormente viajar a través de la sangre hacia los tejidos, y posteriormente lo que hace es, mediante una serie de reacciones enzimáticas, ¿sí?, va a depositar el oxígeno para posteriormente regresar hacia los pulmones, y aquí es donde se lleva a cabo la liberación de dióxido de carbono, el cual va a ser exhalado. Y bueno, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en las células? Cuando el oxígeno que está presente en el eritrocito, lo que se va a llevar a cabo es que el dióxido de carbono va a intercambiarse con el oxígeno, es decir, la célula va a entregar el dióxido de carbono, se va a llevar a cabo una serie de reacciones enzimáticas en donde al final el oxígeno que está acoplado a la hemoglobina se va a liberar y se va a entregar hacia la célula del tejido. Y es así como se va a llevar a cabo un intercambio constante en el eritrocito de gases como dióxido de carbono y oxígeno para llevar a cabo la oxigenación de los tejidos. Ok, con base en esto, la anemia, que es una de las enfermedades más frecuentes en la población, la vamos a definir como una concentración baja de hemoglobina en la sangre, en donde, como podemos ver en la parte de la derecha, vemos que efectivamente va a haber una disminución en la cantidad de glóbulos rojos. Esto va a tener cierta relación con la disminución en la cantidad de hemoglobina presente en la sangre. Entonces se genera un cuadro de anemia. ¿Cómo se van a clasificar las anemias? Como sabemos, para clasificar las anemias se requiere de
de dos parámetros muy importantes del laboratorio, lo que es la hemoglobina, ¿sí?, y el volumen corpuscular medio. Para esto, en los varones, cuando existe valores menores de 13 grados por decilitro de hemoglobina, o en el caso de las damas, un valor menor a 12 gramos por decilitro de hemoglobina, se dice que de antemano existe un cuadro de anemia. Sin embargo, hay que clasificarlo de una forma mejor, y para esto se utiliza el volumen corpuscular medio. Recordemos que el volumen corpuscular medio va a ser la cantidad de hemoglobina depositada dentro de los eritrocitos. Entonces vamos a tener los valores normales de 80 a 100 femtolitros, y entonces cuando hay una disminución de la hemoglobina y hay un volumen corpuscular medio entre 80 y 100 femtolitros, se van a clasificar como anemias normocíticas. Y cuando existe un volumen corpuscular medio menor de 80 femtolitros, se van a clasificar como anemias microcíticas. Ahora, del lado contrario, cuando hay un volumen corpuscular medio mayor de 100 femtolitros, las anemias se van a clasificar como macrocíticas. Es decir, en el caso de las microcíticas, las células van a estar más pequeñas. Las células en las anemias normocíticas van a estar normales, es decir, de un tamaño normal. Y las anemias macrocíticas, las células se van a encontrar con un tamaño mayor. En el caso de las normocíticas y microcíticas, las anemias más comunes van a ser por déficit de hierro, mientras que en las anemias macrocíticas, las anemias pueden ser producidas por droga o incluso por déficit de ácido fólico y vitamina B12, entre otras enfermedades. Y entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de la anemia? En el caso de las madres que van a dar a luz, van a generar una mortalidad neonatal, mientras que en el caso de los productos, ¿sí?, de estas mamás que han logrado dar a luz, van a tener un bajo peso al nacer y también van a crecer de forma prematura. También en el caso de los adultos se ha descrito que pueden generar problemas en la regulación de la temperatura corporal, mientras que también en este tipo de población existe una disminución en la capacidad para realizar una actividad física. También la anemia puede generar daños en cuanto a la respuesta inmune, es decir, una persona con anemia va a ser más susceptible a infecciones. También puede haber intoxicación por plomo y por lo tanto, al final puede haber una alteración en el desarrollo social, en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo motor. Así también, aunque no hay datos concluyentes, puede haber un daño neurológico y el riesgo de una enfermedad crónica. Entonces, ¿cómo se van a tratar las anemias? Para eso tenemos fármacos antianémicos. Los antianémicos van a ser los fármacos como el hierro, vitamina B12, ácido fólico y eritropoyetina. Sin embargo, desde un punto de vista personal, yo creo que las enfermedades como la anemia se pueden prevenir dándole una orientación nutricional al paciente de una forma adecuada. Por ejemplo, en el caso del hierro, sabemos que es fundamental para la oxigenación de los tejidos. Entonces vamos a tener que van a existir vegetales ricos en hierro. También vamos a observar que existen productos animales como son las vísceras de res o el pescado, que van a tener grandes cantidades de hierro. Sin embargo, hay que analizar la presencia del hierro en estos dos alimentos. Por lo tanto, hago la siguiente pregunta: ¿es el mismo hierro el que tienen los vegetales y los productos animales? Obviamente que no. En el caso de los tejidos animales van a tener hierro hemo o Hem, mientras que los vegetales van a tener hierro no Hem. ¿Esto qué significa? En el caso del hierro Hem, recordemos que el hierro va a estar acoplado a la molécula de hemoglobina, mientras que el hierro no hemo no va a estar acoplado a hemoglobina, es decir, va a ser la molécula libre. En el caso del hierro hemo, se ha observado que tiene una rápida y una buena absorción, ¿sí? Y además la absorción va a ser mayor del 35%.
mientras que el hierro no hemo va a ser difícil y además va a ser pobremente absorbido, es decir, va del total del porcentaje de hierro se va a absorber solamente el 10%. Ahora también tenemos factores facilitadores, por ejemplo la vitamina C. Recordamos que la configuración electrónica del hierro nos indica que tiene 3 electrones en la última capa de energía, es decir, el hierro es 3. Posteriormente, la vitamina lo que va a hacer es modificar la estructura y va a robarle un electrón y se va a convertir en hierro 2, facilitando así su absorción en el intestino delgado. Mientras que va a haber factores inhibidores como las sustancias alcalinas, la presencia de fosfatos en la alimentación, la fibra alimentaria, el exceso de taninos y oxalatos. Recordemos que el hierro en la dieta se va a llevar a cabo la absorción en el duodeno. Posteriormente va a pasar a plasma. Aquí en el plasma va a tener 2 destinos o incluso 3. Uno sería en la llegada hacia el músculo en forma de mioglobina para llevar a cabo la función la función motora, mientras que posteriormente en la médula ósea se va a presentar para la formación de células rojas e incluso en las células blancas como son los macrófagos. Posteriormente en el hígado se van a depositar grandes cantidades de hierro. ¿Para qué? Para poderse almacenar. ¿Y cómo se debe de almacenar? Mediante la unión hacia moléculas de hemoglobina. Recordemos que el hígado tiene la característica de que puede almacenar grandes cantidades de sangre. Entonces, por ejemplo, cuando en la sangre hay una disminución de hemoglobina y por lo tanto de hierro, ¿sí? Puede el hígado enviar grandes cantidades de sangre para restablecer los niveles de hemoglobina. Ahora, algo muy importante es que en el caso del sexo femenino, recordemos que sufren de la menstruación. Entonces, debido a este proceso fisiológico, también existe una pérdida de hierro, es decir, pierden entre 1 a 2 miligramos al día. Entonces, cuando una persona, aún consumiendo hierro, ¿sí?, no puede tener una mejoría en cuanto al cuadro anémico, ahora sí se empiezan a utilizar los antianémicos. En el caso del hierro, se utilizan principalmente las sales ferrosas y las sales férricas. Las sales ferrosas van a ser las más utilizadas, debido a que se van a absorber mejor. Sin embargo, en altas dosis pueden causar molestias gastrointestinales, como dolor epigástrico, pueden generar náuseas, acidez e incluso vómitos. Y por lo tanto, cuando existe una alta dosis puede generar la presencia de heces negras. Y además, hay que recordar que esas sales ferrosas se pueden administrar por vía parenteral, es decir, por vía intravenosa, principalmente, o por vía parental, es decir, vía oral. Y dentro de las sales ferrosas tenemos principalmente el uso de sulfato ferroso, de gluconato ferroso, fumarato ferroso y cloruro ferroso. Sin embargo, de estos 5 vemos que el fumarato ferroso va a aportar el 33%, ¿sí?, del hierro a la sangre, mientras que en el sulfato ferroso solamente va a aportar el 20%. Sin embargo, el más común en la población es el uso del sulfato ferroso. ¿Y qué es lo que tiene de bueno el sulfato ferroso? Recordemos que este sulfato ferroso va a ser hierro no hemo, es decir, no va a estar acoplado a la hemoglobina. Entonces, la ventaja, ¿sí?, es que ese sulfato ferroso va a tener una configuración electrónica de hierro 2, es decir, no se va a requerir el consumo de vitamina C para su absorción. ¿Ok? Ahora, en el caso de sulfato ferroso en España, el contenido en una grajea es de 80 miligramos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el consumo de hierro? La absorción de hierro puede ser menor en casos de acroreria, es decir, cuando no hay
grandes cantidades de jugo gástrico, o también puede ser inducida por fármacos mediante el uso de omeprazol, que es un antiulceroso. También los taninos presentes en el té o en el vino pueden disminuir la absorción de este ion. También hay que destacar que la absorción del hierro es mayor en ayunas. Sin embargo, la ingesta de alimentos puede mitigar un poco los efectos adversos gastrointestinales que ya vimos anteriormente. Entonces, por lo tanto, será preferible optar por su administración junto con las comidas. Ahora, seguimos con la vitamina B12. La vitamina B12 es necesaria para absorber el hierro, calcio y vitamina A. Por lo tanto, va a ayudar a la formación de los glóbulos rojos, va a proteger frente al estrés y la demencia, y la vamos a encontrar en los productos de origen animal, como huevos, productos lácteos, entre otros. Así, el déficit de vitamina B12 puede producir anemia, nerviosismo, temblores musculares o demencia en el caso de los ancianos. ¿En dónde vamos a encontrar la vitamina B12? Principalmente en el pavo, en frutos secos, huevos, en algunos mariscos, pescados, carnes, quesos y leche normal y leche de soya. Y la siguiente pregunta es: ¿y cómo se va a metabolizar la vitamina B12? Recordemos que la cobalamina o vitamina B12, para poderse absorber mejor, requiere de un alimento rico en proteínas. Entonces, para esto se tiene que formar una interacción entre la cobalamina y la proteína. Posteriormente, en el esófago, mejor dicho, en las glándulas salivales, va a existir una proteína que se llama aptocorrina, que lo que va a ser como un acarreador de la cobalamina. Y para esto, en el esófago se van a encontrar la cobalamina unida a la proteína y la aptocorrina. Posteriormente, estos viajan hacia el estómago, en donde el ácido clorhídrico lo que va a hacer es separar la cobalamina de la proteína. Posteriormente, la aptocorrina, ¿sí? lo que va a hacer, utilizando el factor intrínseco, va a generar la unión entre la cobalamina y la aptocorrina, y posteriormente va a ser transportada hacia el duodeno, viaja a través del intestino delgado hasta llegar hasta el ilio, que recordemos es el sitio en el cual se lleva a cabo la absorción de esta vitamina. Entonces, posteriormente, aquí la cobalamina va unida al factor intrínseco. Entonces entra a través a través del transporte, ingresa hacia el enterocito, y lo que va a hacer una enzima que se llama cubilina va a cortar el factor intrínseco de la cobalamina. Posteriormente, para poder transportarse del enterocito hacia el torrente sanguíneo, requiere de una acarreadora que se llama la transcobalamina 2. Posteriormente, ya unida a la transcobalamina, se trasloca hacia el vaso sanguíneo y la sangre, en donde viaja, y posteriormente va a llegar hacia el hígado, en donde la transcobalamina lo que va a hacer es separarse de la cobalamina, dejando solamente la cobalamina en el hígado. Y posteriormente en el hígado es donde se va a utilizar para la síntesis de nuevas proteínas que van a ser enviadas hacia otros órganos. Entonces, ¿cuáles van a ser los problemas por los trastornos por déficit por vitamina B12? Va a ser la anemia, caída del cabello, problemas del sistema nervioso, una mala circulación, incluso problemas en los bebés. Y también algo muy importante es que la lengua va a perder la pigmentación, es decir, va a tener puntos blancos, los cuales van a ser indicativo de que necesitamos ingerir vitamina B12. Por eso es importante que se revise la lengua de forma constante. Ahora, el ácido fólico. El ácido fólico, como sabemos, es necesario para el crecimiento y la renovación de huesos, piel, cabello y de todas las células, incluso las células de la sangre. Entonces vamos a ver que también va a tener
una acción protectora. Al reducir la cisteína, va a generar una protección al corazón. También el ácido fólico, recordemos que es importante en el embarazo, en la lactancia, en niños y en jóvenes, debido a que va a ser importante para el desarrollo neuronal en ese tipo de población. Su déficit puede causar cansancio, anemia y espina bífida en el recién nacido. ¿En dónde encontramos el ácido fólico? El ácido fólico o vitamina B9 la vamos a encontrar presente en el hígado, lentejas, frijol negro, frijol blanco, guisantes, arroz, entre otros, los cuales son importantes para mantener una buena cantidad de ácido fólico en el organismo. ¿Y cuál va a ser el metabolismo del ácido fólico? Para esto, sabemos que en el caso de algunos alimentos lo vamos a encontrar como folato, y en algunos suplementos alimenticios lo vamos a encontrar como ácido fólico. Entonces tenemos que los folatos y el ácido fólico van a ingresar a través del esófago y van a entrar al estómago. Posteriormente en el estómago pasan hacia el duodeno, ¿sí? Posteriormente aquí en el duodeno es donde se va a llevar a cabo la absorción de tanto del folato como del ácido fólico. Recordemos que el ácido fólico va a entrar directamente hacia los enterocitos mediante una forma monoglutámica, mientras que el folato va a requerir de una proteína accesoria para poder entrar, y esa se llama glutamato carboxipeptidasa 2. Entonces, por lo tanto, en el enterocito se va a modificar, y en lugar de llamarse folato y ácido fólico se va a llamar 5-metil tetrahidrofolato. Posteriormente, este 5-metil tetrahidrofolato ingresa al torrente sanguíneo, en donde una proteína que se llama albúmina, que recordemos que va a ser un acarreador, se va a unir al metil tetrahidrofolato y va a transportarse hacia por la sangre, en donde posteriormente se une a una proteína ligadora de folato que está asociada a la membrana, y posteriormente esta ingresa hacia el hígado, que es aquí donde va a llevar a cabo sus principales funciones en cuanto a la síntesis de proteínas. Entonces, ¿cuáles van a ser los trastornos por déficit de ácido fólico? Principalmente anemia megaloblástica, es decir, las células están grandes, ¿sí? Se presenta espina bífida en el feto, labio leporino, fisura palatina, deformaciones craniofaciales y defectos en el tubo neural. También puede existir, estos 5 se presentan en los recién nacidos, mientras que en los adultos puede existir irritabilidad, pérdida de memoria y disminución de las defensas. Entonces, ¿cuáles van a ser los consejos para la anemia? Los consejos van a ser tomar alimentos de origen animal, ¿sí? Ya que van a aportar proteínas y altas dosis de vitamina B12, procurar combinar los cereales, pan y legumbres con lácteos o huevo, ¿sí? Acabar la comida con una fruta rica en vitamina C, la cual va a aumentar la absorción de hierro, tomar o ingerir frutas secas o frutos secos entre horas para aportar hierro durante todo el día, y además consumir verduras verdes, las cuales van a ser fuente de ácido fólico para la dieta, además de hierro. Ahora, tenemos otro fármaco, que es la eritropoyetina. La eritropoyetina es el factor estimulante eritropoyético o hemopoyetina, o simplemente conocida como EPO. Esta hormona es una hormona de características glicoproteicas, es decir, va a tener tanto un grupo proteico como un grupo carbohidrato, la cual va a estimular la formación de eritrocitos y por lo tanto va a ser el principal agente estimulador de la eritropoiesis natural. ¿Qué es la eritropoiesis? Es la generación de células eritrocíticas. En los seres humanos, esta hormona es producida principalmente por el riñón en las células intersticiales, peritubulares y células mesangiales. También se van a presentar en hígado y glándulas salivales.
Entonces, cuando una persona tiene anemia, obviamente esta persona se inyecta eritropoyetina de forma subcutánea y posteriormente esta en la médula ósea lo que va a hacer es estimular la síntesis de nuevas células eritrocíticas y posteriormente va a generar un incremento en la masa eritrocitaria y por lo tanto va a aumentar el nivel de hemoglobina. ¿Y qué pasa cuando existe una deficiencia de eritropoyetina? El estímulo va a ser la disminución de oxígeno en sangre, la cual va a estar relacionada con una disminución de la hemoglobina. Posteriormente, esta disminución de oxígeno estimula al riñón al aumento en la secreción de eritropoyetina. Esta eritropoyetina, para poder compensar la disminución de glóbulos rojos, estimula a la médula ósea, ¿sí? Y posteriormente aquí es donde se lleva a cabo la producción de glóbulos rojos. ¿Para qué? Para aumentar o para compensar el oxígeno en sangre. ¿En qué enfermedades se prescribe la eritropoyetina? En anemia y en enfermedad crónica renal. Ahora, hay que destacar que la eritropoyetina se puede utilizar como un fármaco prohibido en el deporte. ¿Por qué? Debido a que esta va a estimular una mayor oxigenación principalmente en los músculos, debido a su función. Bueno, por mi parte es todo, chicos, espero les haya agradado esta clase y nos vemos pronto. Un saludo, buenas noches.